vamos a dar inicio ya a esta 14ª sesión del Seminario Internacional sobre Ética y Educación, que se ha hecho demasiado largo, pero está bien, ¿no? En esta sesión nos va a acompañar el doctor psicólogo Eli Malvaceda y va a moderar nuestro compañero Antonio Telier. Así que, Antonio, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar hoy día al señor Eli Malvaceda Espinosa. Él es doctor en Psicología de la Universidad de Oviedo, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ha tenido una estancia doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Magíster además en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Políticas Sociales y Gestión de Proyectos Sociales, y psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Docente de la Universidad de San Ignacio de Loyola y a nivel de posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos en Perú y la Universidad Cuauhtémoc mexicana, de México. Especialista en investigación cualitativa, profesional trainer senior en ATAS-T. El señor Eli Malvaceda nos va a presentar el tema rigurosidad ética en la investigación cualitativa. Así que lo dejamos con ustedes al profesor Malvaceda. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y a los tiempos. Mucho gusto nuevamente de verte y escucharte tan cerca. Bien, voy a compartir una presentación. No sé si sea posible. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Y creo que sí la estoy compartiendo. Creo que no la estoy compartiendo, ya la compartí. Sí se ve bien, Eli, todo bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. De hecho, que es un honor y es muy agradable contar con personas bastante cercanas y hablar de un tema que me interesa bastante, como es la investigación cualitativa y sobre todo la rigurosidad ética que se debe seguir en una investigación cualitativa. Pues esta exposición se divide en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar de la ética en psicología, ética e investigación psicológica en general. Y luego voy a hablar acerca de la rigurosidad en investigación cualitativa en líneas generales. Algo que sí me aclaran, por favor, Nicolás o Antonio, no sé, ¿cuánto tiempo es el que tengo? Si es que me podrían dar una orientación ahí. Entre 50 minutos máximo para después conversar entre nosotros. Ok, no hay problema, no hay problema. Igual, y si por ahí surge alguna pregunta, pues, genial. Hablamos. La idea es que eso se torne como un diálogo, una conversación, digamos, donde nosotros podemos aprender de todos un poco, ¿no? Bien, entonces, pues arrancamos con lo de investigación cualitativa y arrancamos con algo que a mí me llama mucho la atención, que son los mitos en investigación cualitativa. En realidad, cuando uno hace investigación cualitativa, hay muchas cosas que le cuentan y hay muchas cosas que aparecen, digamos, en el imaginario de las personas que dirigen o que nos dirigen en la investigación cualitativa. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado esto, ¿no? De que no hay mucha investigación cualitativa publicada, ¿no? O sea, no vas a tener dónde publicar tu artículo. Y si estás haciendo un doctorado, pues lo siento mucho, no vas a tener dónde publicar tu investigación cualitativa y ya está, ¿no? Este mito en parte es cierto, porque justamente muchas de las investigaciones, o digamos, lo que reina en la presentación de investigaciones es el paradigma más de corte, digamos, positivista, ¿no? Ese que ha venido ya desde lejos, que nos sigue bañando, que nos sigue, digamos, empapando a todos, es esta lógica más de corte positivista, y justamente las investigaciones cualitativas y revistas especializadas en investigación cualitativa hay. Congresos mundiales, congresos internacionales, seminarios internacionales de investigación cualitativa hay. Revistas que publican solo investigación cualitativa hay, existen. El asunto es que no son muchas. El asunto es que no son muchas. Y el asunto es que sí es un poquito pesado buscar un espacio donde publiquen y donde evalúen, digamos, con cierto grado de rigurosidad una investigación cualitativa.
Pues yo les cuento, ya les he dicho que esto es como una conversación, les cuento que hace unos meses presenté un proyecto de investigación para esta cuestión de la pandemia, ¿no? Para enfrentar a la pandemia y tal. Hubo un concurso público aquí en Perú sobre proyectos de investigación en este contexto de COVID. Había una línea de ciencias sociales, genial. Entonces, junté a mi equipo y pues, nos mandamos con una propuesta para investigar temas relacionados al afrontamiento y apoyo social en contexto de pandemia en jefes de hogares de Lima Metropolitana. Todo iba bien. Y como yo había leído en las tesis, en artículos, perdón, digamos, de alto impacto, había leído y también me había empapado de esta metodología cualitativa y del análisis de datos cualitativos, pues armé el proyecto con criterios de rigurosidad, le puse lo del acuerdo intercodificador, para quienes no sepan lo que es el acuerdo intercodificador en la investigación cualitativa, es una especie, digamos, de punto de acuerdo, de punto, digamos, de concordancia entre diferentes evaluadores de una misma, digamos, de una misma base de datos para analizar, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales. Entonces, les había puesto eso para subirle la rigurosidad y para hacer esto más rígidos. Había elegido un muestreo de que, a diferencia que lo elige muchas personas o muchas investigaciones en la investigación cualitativa, el muestreo por conveniencia, que no me gusta mucho, salvo que sean casos extremos, salvo que sean casos muy particulares, pero había elegido otro tipo de muestreo que era más relacionado al de, digamos, a uno estratificado, a uno de relaciones y variaciones, con criterios socioestructurales, para, digamos, considerar una muestra lo suficientemente representativa y heterogénea, y le había puesto así criterios bastante interesantes. Y pues, ¿qué les cuento? Me dijeron que no. Y uno se pregunta por qué. Cuando veo la respuesta, me dicen que en investigación cualitativa no se puede hablar acerca de un acuerdo entre jueces, de un acuerdo entre evaluadores. En investigación cualitativa, las muestras solamente pueden ser, digamos, muestras o por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir que tu muestra va a ser de tanto si vas a hacer una investigación cualitativa? Y entonces yo no sabía yo no sabía si reír o llorar cuando leí eso, porque justamente una de las cosas a las que tú te enfrentas en este tipo de espacios es que mucha gente que evalúa investigaciones cualitativas no ha leído mucho de investigaciones cualitativas. Y entonces piensan que las investigaciones cualitativas pues solamente llevan antecedentes cualitativos para investigaciones cualitativas, ¿no? Otra de las cosas que también he encontrado como mitos en esta investigación cualitativa es este mito muy popular que dice que la investigación cualitativa solo describe, no explica. Y ese también es otro mito muy repetido, muy popular aquí en toda Latinoamérica, en realidad, el hecho de que pensamos que la investigación cualitativa solamente sirve para describir, ¿no? Escribimos, ¿no? Como si es que el término explicación, como si el término explicar algo, obedezca solo a una especie de, digamos, de paradigma que es más de corte positivista. Entonces, vale decir, no solo las investigaciones cuantitativas pueden explicar, pero las cualitativas no explican. Casi como decirte eso, ¿no? Y eso es delicado, ¿no? Por decir una palabra menor. Hay casi como una especie de secuestro epistemológico del término explicación, ¿no? Entonces, y esto es bastante delicado, ¿no? Entonces, casi como que los términos explicación, validez, hipótesis, no se puedan utilizar en una investigación cualitativa. Cuando en realidad, si uno lee investigación cualitativa de, repito, revistas de alto impacto para arriba, y demás, tú te encuentras que pues el término hipótesis va y viene, el término descripción, explicación, en realidad son cosas que se hacen continuamente y que la investigación cualitativa va mucho más allá que la del mero hecho de solo describir algo, ¿no? A veces podemos llegar inclusive a hacer más cosas. Yo actualmente dicto talleres de Atlas T, pues, como parte de mi labor cotidiana, y justamente uno de los, Atlas Key, para quienes no estén enterados, es un software que te permite hacer análisis de datos cualitativos. Y una de las cosas que suele aparecer ahí
es que la gente, cuando yo les digo, sí podemos plantear hipótesis, que se le llama el criterio de plausibilidad en la investigación cualitativa. Eso está señalado por en un texto de Miles Huberman y Saldaña, que se llama Manual de Análisis de Datos Cualitativos. Entonces, cuando nos planteamos el criterio de plausibilidad y nos planteamos hipótesis, entonces a veces dicen, no, pero esto no es posible en investigación cualitativa. Pero cuando posteriormente vas avanzando en el trabajo, te das cuenta que uno puede plantearse muchas hipótesis, muchas ideas que van viniendo, vas conectando ideas, puedes hacer comparaciones entre otros en la investigación cualitativa. Bueno, sobre el tema de objetividad creo que no voy a profundizar tanto, porque ya esto hace rato, desde la investigación cualitativa, está bastante discutido en cuanto a que la neutralidad, la objetividad, o el punto de vista, desde ningún punto de vista, ¿no? Como el ojo de Dios que se pone arriba y lo ve todo, hace rato que ya en las ciencias sociales pues simplemente no aplica, ¿no? Es muy difícil hablar de objetividad, ¿no? En ciencias sociales, y digamos, siguiendo lo que decía muy bien Miguel Martínez Migueles, que para quienes recién están ingresando a la investigación cualitativa, es un libro que yo les recomiendo bastante, Ciencia y Arte en la Investigación Cualitativa, y La Nueva Ciencia, que es un libro de epistemología cualitativa, yo los recomiendo bastante, repito, para quienes recién se están integrando a la investigación cualitativa. Y resulta que pues, es interesantísimo, ¿no? La objetividad no está tan dada por esta supuesta neutralidad o esta supuesta asepsia que tiene el investigador en relación a los fenómenos de estudio, sino más bien en remarcar cuál es esa distancia que existe entre el investigador y el fenómeno de estudio que está investigando. Eso me parece mucho más interesante que la de simplemente cerrar los ojos y decir, no, pues no, hay una distancia entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, ¿no? Y entonces, no, digamos, si conocemos algo de construccionismo o hemos revisado mínimamente a Berger y Luckmann en la construcción social de la realidad, podemos entender pues que definitivamente no va por esa línea, ¿no? Este es un mito con el que nos hemos encontrado todos. Este mito de aquí, de repente, todos los que hemos hecho investigación cualitativa en la universidad y hemos ido, digamos, con nuestros profesores, profesoras, a decirle cuántas entrevistas hago. Me imagino que esa ha sido una pregunta de rigor que hemos hecho. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? ¿5, 10, 15? Y a veces nos dicen, ¿no? Hazte 15 entrevistas, hazte 20 entrevistas. Y no, eso no tiene ni pies ni cabeza. A veces decir, hazte 10 entrevistas, pues no sirve para nada, ¿no? 15 entrevistas, pero ¿por qué? ¿Por qué 15 y no 9, y no 10, no 11, no 14, no 16, no 17 entrevistas? ¿Por qué? En un texto publicado en Forum Qualitative Research, que es, digamos, una revista alemana, donde se publican textos de investigación cualitativa de manera muy profusa, no recuerdo el año exactamente, pero no pasa de muchos años atrás, hicieron una investigación acerca de por qué es que los investigadores cualitativos eligen su muestra cualitativa. ¿Y quieren saber cuál era la respuesta? ¿Cuál era las razones? O sea, y va a parecer muy gracioso, ¿eh? Habitualmente en el muestreo cualitativo elegían o pares o múltiples de 5. Y sería interesante ver o hacer un análisis de las tesis cualitativas que se sustentan en las universidades. Allá en Chile, de repente, no sé si puedan hacer ese ejercicio. Aquí en Perú lo estamos haciendo. Tenemos un equipo con el cual nos hemos puesto a revisar las tesis cualitativas para saber más o menos cuánto, o sea, entre otros datos, ¿no? Ver cómo es este tema de la muestra. Porque habitualmente, cuando se recoge una muestra, eh, los investigadores suelen pensar o múltiplo de 2 o múltiplo de 5, 10 entrevistas, 15 entrevistas, 16 entrevistas, pero pocas veces van a encontrar un artículo o una tesis con 17 entrevistas, 11 entrevistas, 9 entrevistas. De que los hay, obviamente, pero la regularidad es en ese sentido, ¿no? Es en los múltiplos de 5, múltiplos de 2, que parece gracioso, ¿no? Pero en realidad,
parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Como dirían, es una anécdota, es algo que sucede, es algo que pasa y que lamentablemente que es algo con lo que cargamos los que hacemos investigación cualitativa, porque al final, ¿dónde recae eso? Al final, ¿dónde recae el que sea investigación cualitativa y el que no se sea riguroso al hacer investigación cualitativa? Recae en que los que... Ay, perdónenme, casi es la emoción. Recae en que en los que hacemos investigación cualitativa. Recae en los tesistas que hacen investigación cualitativa, porque a los tesistas que hacen investigación cualitativa y quieren hacer buena investigación cualitativa, le dicen, no, esto no es investigación cualitativa. He tenido ahí muchísimos estudiantes a los cuales cuando me han venido a preguntar la pregunta sobre la muestra, y me dicen, yo no sé de dónde partir para sacar la muestra. Yo les muestro algunos artículos, les doy casuísticas y les digo, miren, ¿saben qué? Si quieres teoría fundamental, pues ni te plantees número porque no hay, ¿no? O sea, el número va a salir. Si te planteas fenomenología, pues el número va a ir el número, digamos, lo podemos preestablecer de una manera a priori, pero después se va a complementar. Si quieres estudio de casos, podemos ir viendo algunos criterios, de tal modo que la muestra sea representativa y heterogénea, cumplas determinados criterios y tu muestra sea pequeña, pero diversa a la vez, ¿no? Y que a su vez esta muestra, así sea pequeñita, cumpla con diversos criterios que te permitan recoger una información rica, porque al final eso es lo que nosotros queremos en investigación cualitativa. No necesitamos una muestra de 500, 200, 300, necesitamos una muestra, qué sé yo, de 10, 15, no lo sé, no lo sé, esos números yo no lo sé. El asunto es que esto recae en ellos, porque al final cuando ellos quieren hacer una investigación cualitativa rigurosa, una persona que no está acostumbrada a leer investigación cualitativa o que no hace investigación cualitativa, pues critica, opina y opina pues mal, ¿no? Entonces ese es un problema, ese es un gran problema. Lo de no permite generalizar, bueno, pues eso está además de decirlo. A veces algunos piensan que todavía que se generaliza sobre el número, ¿no? O sea, mientras más muestra, mejor, porque así se generaliza, ¿no? Cada vez que alguien me viene con eso, yo saco mi carta de Piaget, y entonces cuando saco mi carta de Piaget, no sé si ustedes han leído a Piaget en 6 estudios de psicología. Piaget es un psicólogo, ¿no? Muy, muy interesante, que estudió en su momento, bueno, que logró estructurar las etapas de desarrollo cognitivo del niño, niña, ¿no? Y fue interesante, ¿no? Armó las etapas de desarrollo cognitivo, ¿no? Preoperatorio, operatorio, operatorio concreto, formal, bla, bla. Es un monstruo, Piaget. Elaboró toda una serie de puntos, digamos, para analizar el desarrollo cognitivo de los niños. Esa teoría tuvo sus aplicaciones prácticas, se crearon instrumentos a partir de la teoría, se crearon muchas cosas a partir de la teoría. Y una de las cosas que suele pasar, una de las cosas que pasó ahí fue que esa teoría se ha utilizado en muchas partes del mundo. Muchos países del mundo, no digo muchos países de América, ni muchos países de Europa, digo muchos países del mundo han utilizado esa teoría y en función de esa teoría han validado instrumentos, han hecho muchas cosas y se han evaluado y se conoce y se estudia a los niños, o se estudiaba, porque ahora hay otras teorías que obviamente van mucho más allá, a los niños en función de esa teoría. Y entonces tú cuando piensas eso dices, ajá, entonces Piaget para lograr para lograr escribir eso, tuvo que haber entrevistado, tuvo que haber estudiado a muchísima gente, ¿no? Claro, porque si es una teoría que se está aplicando a nivel mundial, pues tuvo que haber estudiado a muchísima gente. La pregunta es, ¿a cuántas personas estudió Piaget? Esa pregunta es abierta, ¿eh? La puede responder quien sea. No sé cuántas, pero son pocas. Entiendo. Son pocas personas. Muy bien. El estudio lo hizo con sus hijos, ¿ah? Sí, claro, claro, eso está clarísimo. Yo sé que lo hizo con sus hijos. Pero ¿cuántos hijos? ¿Tuvo 100, 200? No sé. Y que esto es muy curioso, porque cuando la gente me habla de generalización y me dice, tienes que estudiar 500, 1000 para generalizar, pues yo te digo, aguanta, oye, Piaget tuvo 2 hijos, ¿no? Si mal no me equivoco. Y hizo, perdón, estudió a sus hijos, ¿no? Estudió a sus hijos.
Y estudiando a sus hijos pudo entender cómo es que se desarrolla el proceso cognitivo de estos chicos. Y fue interesante porque es una teoría tan profunda, que puede ser interesante, que te ayude a explicar otro tipo de realidades. Entonces, cuando alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Pero mira, son poquita gente, no se puede generalizar y tal, tal, tal. Mira, para empezar, en la investigación cualitativa no buscamos generalizar, ese no es nuestro interés. No, no es algo que nos quite el sueño, no es algo que no vamos a poder dormir si no generalizamos, no va a pasar eso. Lo que pasa en la investigación cualitativa es que no, uno, que no nos interesa generalizar, y dos, que lo que nosotros vamos a ir encontrando nos puede servir para ir conociendo, digamos, o para ir amplificando un conocimiento que tenemos sobre la realidad. Aquí en investigación cualitativa hacemos lo que se llaman teorías de medio rango. Las teorías de medio rango son bastante interesantes para nosotros porque nos permiten explicar realidades específicas en específicos y, como dirían Green y Torok, con cierto grado de probabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos van a permitir estudiar aspectos muy concretos de realidades muy concretas, ¿no? La generalización no es algo que nos interese, pero si por ahí se generaliza, pues a buena hora, ¿no? Ya eso ni siquiera depende de nosotros, en realidad depende de otros investigadores, pero el criterio de generalización, ¿a qué me refiero? Con el criterio de generalización no tiene por qué ser un criterio con el cual, digamos, se observe a la investigación cualitativa, pues porque no es lo que busca, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol y quisiéramos contar cuántos mates se dieron en ese partido de fútbol. Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, eso es más o menos lo que pasa ahí, ¿no? Otro de las cosas con las que me encuentro habitualmente, ya esto es mucho de casuística, tiene que ver con el análisis de datos. Y quizás lo anterior, lo que estaba ahí arriba, puede ser hasta manejable, pero donde sí entramos en cuestiones muy difíciles es en el análisis de datos cualitativos. Se suele decir y se suele pensar que en el análisis cualitativo de datos debemos resumir lo más importante y ya está, y se acabó la historia, ¿no? Y ya no hacemos más investigación. Y ese es un error tremendo, ¿no? Me he encontrado con muchos casos, muchas investigaciones cualitativas y pues muchas en el área de ciencias sociales, en las cuales cuando uno se pone a ver el tipo de análisis que hicieron, se encuentra con que el análisis solamente fue un resumen de los datos. Es decir, no hay una forma de comprobar. Claro, tú me puedes decir, Eli, pero la investigación cualitativa es subjetiva. Ya, pero esa subjetividad tiene parámetros. Ojo con eso. La subjetividad tiene parámetros. O sea, vale, tú quieres ser subjetivo, excelente, pero ¿cuáles son los parámetros para moverte dentro de esa subjetividad? Entonces, esta es una de las cosas que también debe llamarnos la atención cuando hacemos investigación cualitativa. El hecho de que la investigación cualitativa sea subjetiva no significa que tú vas a interpretar lo que se te dé la gana. Y esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes. Está bien, es subjetivo, pero no interpretas lo que a ti se te antoja. Si ves dos códigos o dos categorías que tú has creado, ¿no? A partir del análisis de la data, tú no puedes decir automáticamente que la categoría A y la categoría B están relacionadas. ¿Cómo me compruebas la relación entre la categoría A y la categoría B? ¿No? O sea, ¿qué explica esa relación que vas a colocarle? ¿Qué explica? ¿Tu estado de ánimo? ¿Cómo te levantaste? Si te levantaste con ganas de relacionar dos categorías, las relacionas, y si mañana te levantas con ganas de no relacionarlas, no las relacionas. Entonces, repito, parece broma, pero es lo que pasa con muchas investigaciones cualitativas. Depende mucho del estado de ánimo del investigador. Ah, bueno, hoy día me levanté con ganas de conectar estos códigos, los conecto. Cuando en realidad no hay lógica que te explique eso. Entonces, claro, hacemos investigación cualitativa, sí, pero hacemos investigación cualitativa rigurosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que hagamos en la investigación pueda ser demostrable, pueda ser verificable. Si tú me dices, oye, Eli, quiero saber por qué has relacionado el código A y el código B. Genial, genial. Te demuestro, te abro un pantallazo y te digo, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a la concurrencia que se da entre estos dos códigos, de acuerdo a la relación que han tenido estos dos códigos a lo largo del análisis, yo las estoy relacionando. Perfecto. Ya está. Eso es mejor
a decirme, pues hoy día me dio la gana de relacionar dos códigos y los relacioné. Entonces, esas cositas son importantes en la investigación cualitativa, ¿no? O sea, saber qué cosa vamos a relacionar con qué, saber qué cosa vamos a cruzar, etc. Y uno de los mitos que lo hacen, que lo he visto también en muchos asesores, es la investigación cualitativa es larga y costosa, ya. Es larga y costosa cuando no la sabes hacer, ¿no? Es larga y costosa cuando te planteas cosas muy, muy grandes, cuando, digamos, no puedes sostener a la investigación, y eso puede ser peligroso, ¿no? Entonces, en todos esos casos, yo estoy así. Literalmente estoy así en todos esos casos. Estoy volando, lo he escuchado muchas veces, créanme, todo eso lo he escuchado muchísimas veces. He tenido chicos a los que le ha ido muy bien en su sustentación de tesis, que han aprobado con sobresaliente y tal, y he tenido chicos a los que los han desaprobado, porque tenía un comité de ética, o perdón, un comité de ética, estoy hablando, esas cosas no se dicen. Tenía un comité, porque no hay, tenía un comité de evaluación de tesis que simplemente pues querían ver confiabilidad, querían ver validez, querían ver fórmula para calcular muestra, querían un n mayor de 100, querían eso. No puedes luchar contra eso. O bueno, sí puedes, pero hay otras formas. ¿Qué nos dice Martínez Migueles? A mí me encanta Martínez Migueles, ¿eh? El enfoque cualitativo es tratar de escarbar, tratar de ver qué es lo que hay detrás, tratar de ver ese sistema de relaciones, esa estructura dinámica que está detrás de ese fenómeno que estamos investigando, el por qué se está dando ese fenómeno, la razón plena del comportamiento, digamos, de determinadas personas, aquello, digamos, que le da explicación, le da razón de ser. No se opone a lo cuantitativo. Al fin y al cabo, no se opone. Lo cualitativo va más allá, en el sentido que lo cualitativo busca ir más a fondo. Lo cuantitativo es un aspecto de esa realidad, y lo que estudia lo cualitativo es el fondo de esa realidad. Por ende, ese aspecto externo es una parte que acompaña a ese aspecto interno. Por ende, si yo quisiera conocer una realidad cualitativa en el fondo, tendría que conocer eso que hay afuera también, ¿no? Entonces tendría que ver de repente cuáles son esos aspectos numéricos, qué aspectos, digamos, en términos de magnitudes están afuera, para conocer más a fondo de ese aspecto interno. He tenido muchos casos, por ejemplo, de estudiantes que quieren hacer investigaciones, qué sé yo, sobre dependencia emocional. Ah, perfecto, vamos a conocer a fondo las razones de la dependencia emocional. Y me dicen, ¿pero puedo aplicar una prueba cuanti? Pues perfecto, ¿no? Si nos va a ayudar a conocer más de fondo eso, pues mejor. Y ya, y contrastamos información, ni que no existiera la mixta, ¿no? Ni que no se pudiera triangular. Entonces, tampoco hay que cerrarnos, ¿no? He visto gente también muy ortodoxa que se cierra y que pues no le va bien nada, ¿no? El enfoque cualitativo es interpretativo. ¿En qué sentido es interpretativo? ¿No? En el sentido de que pues, nosotros como investigadores inferimos cuestiones a partir de la lectura de una realidad. ¿Y qué más hacemos? ¿Es subjetiva? Sí, sí, pero tiene parámetros. Es un proceso sistemático y crítico, no es neutral, definitivamente, eso ya lo dije hace rato, no estará libre de creencias, para nada, ¿no? Nuestras creencias siempre están ahí, ¿no? Esa visión desde ningún punto de vista, ese sujeto, digamos, separado de la realidad, no existe, ¿no? No existe. Y así llegamos a entender, a ver algunos aspectos éticos, porque todo lo anterior era el preludio, era la introducción. ¿Qué aspectos éticos aparecen por ahí? Por ejemplo, lo de los marcos ideológicos. Es importante, es imposible la neutralidad u objetividad en las ciencias sociales. Hay siempre, digamos, si tú haces teoría fundamentada, hasta desde que hagas teoría fundamentada, la teoría fundamentada para los que de repente recién se están iniciando en el tema es aquel diseño de investigación quizás más orientado hacia la construcción de una teoría a partir del recojo de data empírica para la construcción, repito, de una teoría en la cual los marcos teóricos no se toman tanto en cuenta, el marco teórico, digamos, de libros y demás, en la medida que o son pocos o no existen, y que tampoco se busca tanto ello, sino se busca más crear, construir a partir de la organización, del análisis de la data que te arroja la realidad, ¿no? Entonces,
así estés haciendo una investigación en teoría fundamentada, pues está un poco difícil que salgamos de que nos olvidemos de nuestros marcos teóricos. Está un poco difícil. Está un poco difícil que salgamos, que nos olvidemos de nuestros prejuicios, que nos olvidemos de esas teorías previas, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Pensando ello, pues pensando que no debemos ir sin ninguna teoría en la cabeza, pues al pensar eso ya está yendo con una teoría en la cabeza. Es como el que dice, ¿no? No, yo no soy político, ¿no? O sea, lo siento. Es una opinión política, ¿no? Igual, si tú dices, no estoy yendo con ninguna teoría en la cabeza, lo siento, ya estás con una teoría en la cabeza, y es esa, justamente. Entonces, pasa eso, ¿no? Pasa eso. No somos una tabula rasa, pues, ¿no? No somos una pizarra en blanco, no podemos hacer borrón, no podemos resetearnos, bueno, todavía no, ¿no? O sea, no podemos hacerlo, ¿no? No podemos hacerlo. Y en la medida que no podemos hacerlo, pues nos queda ir con la mochila que tenemos. Tener en cuenta nuestros marcos ideológicos y los marcos ideológicos de los participantes. Uf, también, ¿no? Y este es un tema muy difícil porque es muy difícil de ver, ¿no? Es muy difícil de ver estos perjuicios que actúan sobre la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿no? Esta interpretación de interpretaciones o doble hermenéutica que surge en un proceso de investigación cualitativa, es bastante delicado, porque ¿desde qué marcos estamos nosotros interpretando a las personas? O sea, siempre vamos a tener un marco para interpretarlas, y las personas cuando nos hablan tienen un marco para hablar frente a nosotros, ¿no? Y nosotros cuando interpretamos lo que de ellos nos dicen, tenemos un marco para interpretar sus propias interpretaciones. Y dilucidar eso es muy difícil. Por eso es que, por ejemplo, las investigaciones etnográficas son bastante ricas, porque en las investigaciones etnográficas, en la medida que hay un proceso de convivencia, hay un proceso de estar ahí con el otro, vas rompiendo esas barreras, y vas haciendo que la comunicación fluya más y obviamente puedas conseguir otro tipo de significados a partir de los discursos de las personas, ¿no? En cambio, a veces he tenido estudiantes que van y quieren hacer investigación cualitativa, y pues, y, qué sé yo, solamente se reúnen 10 minutos con la persona o 15 y quieren que eso sea cualitativo, cuando en realidad hay muchas cosas más que ver y hacer, y también entender ese marco ideológico. He tenido casos en los cuales, por ejemplo, a los estudiantes, esto es una cosa fatal, he tenido casos en los cuales el participante le decía al estudiante, le decía, yo quiero volver a mi pueblo porque siento que en la ciudad no me adapto. El estudiante le decía, ¿y por qué no te adaptas? No me adapto porque yo cuando estaba en mi pueblo estaba caminando por un cementerio y me caí en ese cementerio, y como en ese cementerio actúa la pacha. Pacha es un mal de campo, ¿ya? Es de estos males de campo que hay en la parte, en la región andina, que son bastante difundidos. No sé cómo será en Chile, acá en Perú hay muchísimo de males de campo, en la selva, en la sierra, hay mucho de eso, ¿ya? Son creencias muy arraigadas, y es muy interesante estudiar los males de campo. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces ella decía, me caí cuando estaba en un cementerio y el apu me jaló, vale decir, el cerro me jaló, y entonces de ese momento he empezado a tener náuseas, he empezado a tener ideas recurrentes, bueno, se lo decía con otras palabras, ¿no? No he podido dormir, bla, 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 bla. ¿Saben cómo lo tradujo mi estudiante? ¿Se les ocurre algo? ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿No? ¿No? Pensamiento mágico. Sí. Pensamiento mágico. Todo eso es igual a pensamiento mágico. Todo eso. O sea, mandas al tacho estudios de antropología, estudios de sociología, mandas al tacho todo eso y te quedas con el criterio psicológico de pensamiento mágico. Todo se resuelve con el pensamiento. No hay nada más. No hay nada más. El pensamiento mágico lo resuelve todo. Como si esa fuera lo que te ha intentado explicar la persona. Entonces, obviamente cuando leí, le dije a mi estudiante, oye, ¿sabes qué? Quien tiene pensamiento mágico eres tú, no es ella, ¿no? O sea, porque el pensamiento mágico no es eso que te he explicado, el pensamiento mágico es otra cosa. Y entonces, obviamente, había que analizarlo desde las creencias de esa persona, ¿no? O sea, hacer un poquito de ejercicio más fenomenológico, es decir, entender al otro desde el punto de vista del otro, y no entender al otro, pues, desde
de lo que te han enseñado, ¿no? Que es lo que habitualmente se hace. Entonces, justamente estos marcos ideológicos con los cuales se parten, pues son muy delicados. Verlos es delicado. Bueno, también hace que los docentes, que los que estamos enseñando investigación cualitativa, nos preguntemos a nosotros cómo estamos enseñando la investigación cualitativa, desde dónde les estamos enseñando a hacer investigación cualitativa a los estudiantes. El consentimiento informado, por ejemplo, que es otro de los elementos que me imagino aquí en el seminario de ética ya se habrá discutido, pues, por demás, porque es un tema que a los que hacemos investigación pues, nos compromete. Es altamente importante, aplica a la investigación, a toda investigación que recae información mediante participación de seres humanos, pero cosas interesantes ahí, por ejemplo, los casos sensibles, ¿no? Casos en que no puedes aplicar o recoger este consentimiento informado. Eso es muy delicado. Por ejemplo, ¿cómo haces ahora en pandemia? ¿No? No sé, ¿cómo están haciendo ustedes en pandemia cuando quieren recoger información, un consentimiento informado de personas que tienen escaso acceso al internet? ¿Cómo hacen? Le mandas un Word, que lo firme en PDF, que le copie la imagen, que lo guarde en PDF y que te lo vuelva a enviar. Yo no sé, Sí, de hecho. acá no funciona. O sea, eso De funciona. hecho, sí lo estamos haciendo. Claro, eso funciona en casos en que la gente tiene cierto tipo de conocimiento, o sea, la brecha, ¿no? La brecha de tecnologías de información es corta, genial, pero en muchos casos en que no lo puedes hacer, ¿no? Y eso es muy delicado, no sé cómo haces ahí. Bueno, lo que nosotros estamos optando es por hacer consentimientos informados de manera verbal, ¿no? O sea, al fono o mediante la videollamada, y que una vez que acepte, pues bueno, genial, hacemos todo lo demás. Pero no deja de ser discutible, no deja de ser discutible ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces el consentimiento informado es un elemento altamente importante para nosotros, pero hay que ver en qué caso se aplica, o sea, más que en qué caso se aplica, o sea, cómo se aplica, creo que esa es la palabra, cómo se aplica. Recuerdo que yo hice mi investigación sobre construcción de la identidad política de miembros de Sendero Luminoso. Para quienes no sepan qué es Sendero Luminoso, les cuento así de manera muy chiquita. Entre el 80 y el 2000 aquí en Perú, hubo un conflicto armado interno, donde un grupo, digamos, muy radicalizado, ¿no? Tomó las armas, un grupo extremista tomó las armas, y se enfrentó al Estado peruano y estuvieron 20 años en guerra, ¿no? 69.280 muertos entre esos 20 años de guerra. Y pues obviamente las secuelas continuaron y todo, ¿no? Muy fea la situación. Pero ¿qué es lo que pasó? A esta gente los derrotaron militarmente, pero no políticamente. Entonces, cuando me empecé a empapar de estudios sobre radicalismo, extremismo y demás, una de las cosas que me parecía bastante interesante es pues entrevistar a estas personas. Y entonces fui a los centros penitenciarios y en otros casos entrevisté a otra gente que no estaba en centros penitenciarios para preguntarles pues sobre la construcción de su identidad política. Todo bien, el asunto es cómo te firman ellos un consentimiento informado. Y ahí entramos nuevamente en terreno delicado, ¿no? Entonces, en algunos casos pues no los quieren firmar, en otros casos lo firman con seudónimos. La idea es buscar siempre que las personas estén de acuerdo en la medida que se puede, y si que no están de acuerdo, pues simplemente no se hace, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es algo que siempre vamos a tener ahí presentes para desarrollarlo, pero más allá, repito, de si la discusión es si se debe o no se debe hacer, para mí está clarísimo que se debe hacer, el asunto es buscar la forma, ¿no? El cómo, de manera verbal, escrita, seudónimo, no lo sé. El uso del engaño, ¿no? Yo recuerdo que se sigue enseñando psicología social con los estudios de Milgram, con los estudios de Stanford, con los estudios de Zimbardo, ¿no? El de la cárcel de Stanford, los estudios de Milgram sobre autoritarismo. ¿De qué tratan esos estudios? Esos estudios, bueno, para los que no son psicólogos, esos estudios tratan del investigador que engañaba a la gente y le decía, va a pasar esto, y no pasaba eso, ¿no? Y le decía, va a pasar esto y esto y esto, y al final terminaba engañando a la gente y también con el apoyo de otros actores terminaban haciendo que la gente la pase mal y actúe de un determinado modo como si estuviese en una situación real. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, la gente actuaba, pero todos estos experimentos, muy interesantes todos, el asunto es que todos terminaron mal. O sea, ¿en qué sentido terminaron mal? Porque terminaron evidenciando
que en la psicología necesitamos de una mayor rigurosidad ética, pero a su vez terminaron evidenciando que, pues, que el uso del engaño no es muy bueno, ¿no? Y esto es bastante interesante, por ejemplo, cuando se recoge información. Cuando tú recoges información y quieres recoger información sensible, colocas los objetivos en este consentimiento informado, o cómo los colocas, ¿no? Claro que se deben colocar, el asunto es cómo colocarlos. Y eso también nos puede llevar a una serie de discusiones, ¿no? ¿En qué medida el uso del engaño es viable y no es viable? Esas investigaciones, ¿por qué les digo que salieron mal? Voy a poner entre comillas, porque fueron muy valiosas para la psicología, en la medida que la gente que participó de ellas como voluntarias, después terminaron sintiéndose mal, ¿no? Los que participaron, por ejemplo, en la cárcel de Stanford, que no sé si han visto ello, que es donde un grupo de estudiantes universitarios decide ser voluntarios para una investigación de Zimbardo, de Philip Zimbardo, y entonces Philip Zimbardo en el sótano de la Universidad de Stanford elabora una prisión, se llamó el experimento de la cárcel de Stanford, y entonces elaboró como si fuese una prisión, y de los grupos, de todos los jóvenes que habían dado, que habían aceptado, repito, aceptado ser voluntarios, dividió a unos para que sean los presos y a otro para que sean los vigilantes, ¿no? Los guardianes. Y adivinen lo que pasó. Se le escapó totalmente de la mano. Se le escapó. Los que se imaginaban siendo vigilantes castigaban a sus compañeros, a sus pares, castigaban a los otros, a los que habían decidido ser prisioneros. Y los que habían sido prisioneros se comportaban como prisioneros. Toda una cuestión muy interesante ahí, en esta situación. ¿Saben en qué momento acabó la cárcel de Stanford? Acabó 2 semanas después. Estaba programado para un mes, pero acabó las 2 semanas. Acabó cuando Zimbardo le dice a su esposa, oye, mira, ¿quieres ver la investigación que estoy haciendo? Pues vamos, te voy a llevar a ver la investigación. La lleva a la Universidad de Stanford, la lleva al sótano, y mira, y Stanford le dice, mira, acá están los prisioneros y acá están las personas que vigilan, ¿no? Los guardianes. Y la esposa se queda espantada. Y entonces ahí Zimbardo se dio cuenta que él mismo, él como investigador, ya estaba metido en este juego, ¿no? Que ya estaba imbricado y que ya veía esas cosas como normales, que unos castiguen y los otros sean castigados, los veía como normales. Entonces fíjense que esas cositas son bastante interesantes porque nos llevan a discutir, ¿no? Hasta qué punto es importante usar o no usar el engaño, distorsionar la realidad. El distorsionar, obviamente, favorablemente el objeto de la experiencia, asegura la colaboración de sujetos, obviamente, mal informados. Es decir, no dejas claro el objetivo y las personas, al no tener claro el objetivo, pues participan de la manera que quieran, ¿no? Lo ideal es que tanto el objetivo como la participación de ellos esté clara. ¿Y por qué otra cosa? Pues el uso del engaño es una situación bastante delicada en la medida que viola los derechos de autonomía, dignidad, privacidad de los participantes. Otros aspectos más que tienen que ver con la confidencialidad, ¿no? El mantener la confidencialidad de los datos obtenidos en la investigación puede presentar dilemas éticos, claro, que me imagino que eso también lo han conversado acá, ¿no? Aspectos, estos problemas de la confidencialidad, o sea, hasta qué punto se debe guardar la confidencialidad, sobre todo cuando estás analizando casos muy delicados, efectos de garantizar la confidencialidad también, o sea, pues obviamente los efectos son bastante interesantes cuando obviamente no hay ninguna situación de riesgo, pero cuando hay situaciones de riesgo, a veces hay que dudar, y eso obviamente te lleva a ciertos dilemas éticos, que no son sencillos de responder, y que se tienen que responder caso por caso, ¿no? Esta garantización de la confiabilidad, bueno, de la confidencialidad, perdónenme, puede variar con el tiempo, ¿no? Sobre si los participantes son voluntarios o pagados, y eso también es otra cosa, ¿no? Me imagino que en nuestras investigaciones habremos visto también participantes que son voluntarios, ¿no? A buena hora, pero hay también, a veces cuando los chicos hacen sus investigaciones, les pagan a la gente para que participen de sus investigaciones o de su focus group. No, bueno, yo me caigo para atrás cuando veo eso, ¿eh? O sea, no. En la medida que ese pago puede también variar la opinión de la persona. Los criterios de inclusión y exclusión dependiendo de cómo se formen. Y finalmente llegamos al tema de los comités de ética, ¿no? El tema de los comités de ética, pues es otra historia, ¿no? Es otra historia.
es otra historia. Aquí en Perú, al menos, todavía nos falta mucho para avanzar con los comités de ética. No sé cómo será en Chile, de repente ya me contarán un rato más. Los comités de ética, digamos, hay en algunas universidades, y en otras universidades todavía son bastante precarios. El asunto es que pues, hay una naturaleza burocrática en muchas de ellas, ¿no? Qué sé yo, mandar tantos oficios, tantas solicitudes, y que muchas veces estos comités de ética que deberían resguardar los aspectos éticos, terminan evaluando otras cosas que van más allá, ¿no? Que están por otro lado. Terminan evaluando la calidad, digamos, teórica de la investigación, ¿no? Evaluando si los antecedentes están mal escritos, como que por ahí no va, ¿no? La poca fiabilidad, de repente los aspectos sociopolíticos. Por ejemplo, conozco de algunas universidades que tienen dentro de los comités de ética, pues a ciertas personas que pertenecen a sectores muy conservadores de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a esos comités de éticas pero muy conservadores, pues al final lo que puedes obtener tú es que, obviamente, si estás planteando una investigación que no va de acuerdo a esos valores de corte muy conservador, pues te la rebotan. A mí me pasó en carne propia cuando presenté una tesis, justamente esta tesis de las que le he hablado hace un rato. Vino una profesora, la directora de la carrera, ¿no? Cuando estaba en la maestría y hace buen tiempo, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que, ya no puedes investigar lo que quieres investigar. Bueno, yo le dije, ¿pero por qué? Yo quiero investigar eso, además es un tema interesante. No, ¿por qué? Porque los del comité de ética te van a decir que no, ya que tú puedes actuar como una caja de resonancia para estas personas, y entonces, digamos, puede ser como si tú fueras parte de ellos. Y digo, ¿de dónde, no? En realidad es como cuando confunden el objeto de estudio con el investigador, ¿no? Y hacen pasar como si el investigador fuese parte de ese objeto de estudio que quiere investigar. Yo que estudio a este fenómeno de sendero luminoso, me quieren hacer pasar como si yo fuera parte de ellos. No es así. Entonces, esto, ¿no? El coste de crear comités de ética, que tampoco es sencillo, el conservadurismo, ya lo hemos dicho, y el efecto restrictivo de la elección de temas de investigación. Entonces, eso es lo que al fin y al cabo puede llegar a afectar a la investigación. Yo no sé cuánto tiempo me quede, mis estimados. ¿Puedes seguir unos 20 minutos? ¿Está bien? Unos minutitos más, excelente, porque quiero terminar con esta última parte. Bien, entonces, pues, y en ese sentido, nosotros nos planteamos cierto tipo de rigurosidad. ¿A qué me refiero con cierto tipo de rigurosidad? La rigurosidad en la investigación cualitativa, porque hace un rato hablé más de una rigurosidad o más de aspectos éticos a nivel general. Ahora voy a centrarme en un aspecto bien chiquito de la rigurosidad, que tiene que ver más con la elaboración de resultados, tiene que ver con, digamos, la consistencia que puede tener una investigación. Hay muchos criterios sobre rigurosidad en la investigación cualitativa. Por ejemplo, uno de ellos, quizás el más votado, no sé, el que más gente ve, es el criterio de dependencia. Se le llama también consistencia lógica, consistencia de resultados, estabilidad, etcétera, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el manual de Creswell, que está bastante interesante sobre investigación cualitativa y demás. ¿Es esto el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo efectúen los mismos análisis, generen los mismos resultados? ¿Qué significa esto? En términos bastante sencillos, que diferentes investigadores que recojan datos que se parecen, pues lleguen a las mismas conclusiones o a conclusiones similares, ¿no? Ni más ni menos. Implica que estos datos deben ser revisados por distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones congruentes. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablaba del acuerdo intercodificador, donde habían dos o más personas que evaluaban en una misma data? Pues eso es esto, ¿no? Eso es esto de aquí. Digamos, hay dos tipos, la dependencia interna y la dependencia externa. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una investigación y queremos ver el grado en el cual distintos investigadores generan categorías similares
con los mismos datos. Cuando son los mismos datos hablamos de la dependencia interna. Cuando son datos distintos hablamos de la dependencia externa, ¿no? La dependencia externa pasa lo mismo, gracias a que diferentes investigadores generan categorías similares, pero sus datos son distintos, porque cada uno recaba sus propios datos. Entonces, ¿el fondo de esto cuál es? El fondo de esto es que, al fin y al cabo, lleguemos a tener una investigación que pueda ser lo suficientemente rigurosa como para que si tú recoges data en una realidad y esa data que has recogido en una realidad pueda venir otro investigador y recoger la data y hacer los mismos procedimientos de análisis que haces tú, pues puedan llegar más o menos a los mismos conceptos, ¿no? Más o menos a los mismos resultados. Entonces, ese es el criterio de dependencia. Y es un criterio bastante interesante y se aplica bastante en, como les dije, las investigaciones, sobre todo en las revistas top. Y esto es interesante para nosotros también, ¿no? Porque nos permite ir conociendo más, digamos, acerca de la investigación y que nuestra investigación sea a su vez, digamos, contrastada, ¿no? Por otros investigadores. Y aquí se me viene a la cabeza Klaus Krippendorff, que es un investigador y que justamente tiene un libro sobre introducción al análisis de contenido, que es bastante interesante, donde nos habla justamente de estos criterios de dependencia externa e interna, y lo coloca, ¿no?, como algo necesario para la investigación cualitativa. Entonces, esto para mí, por ejemplo, es básico, ¿no? O sea, tener cierto grado de rigurosidad. Ahora bien, esta rigurosidad pues, puede tener ciertas amenazas, ¿no? Como los sesgos introducidos por el investigador en la sistematización de los datos. Por ejemplo, que tú entiendas algo de los datos y que tu colega entienda otra cosa de los datos, pues bueno, hay un sesgo, ¿no? El que se disponga de una sola fuente de datos. Y esto es otra cosa también con la cual debemos trabajar con nuestros estudiantes y también con nosotros, ¿no? El buscar siempre la triangulación, ¿no? Que los datos puedan triangularse y que a su vez esto nos permita conocer más a fondo una determinada realidad. La experiencia del investigador. ¿Y qué más, qué te apoya en la evidencia de esta dependencia o de esta consistencia? Que proporcionemos detalles de la perspectiva teórica nuestra, por ejemplo, cuál es el marco teórico referencial del cual estamos partiendo, explicar nuestros criterios de selección de los participantes, entre otros, ¿no? Ahí abajito he anotado, por ejemplo, lo del alfa de Krippendorff, capa de Cohen, capa de Fleiss. No nos asustemos con eso. Esto no se utiliza en todas las investigaciones cualitativas. No todas las investigaciones cualitativas requieren calcular coeficientes. Ya, repito, no todas. Habrá algunas que sí, de repente algunas que estén haciendo un análisis de contenido bastante grande, no sé, de repente analizar datos de Twitter, datos de Facebook, qué sé yo, donde tengas muchísimos datos, de repente ahí sí convenga esto. En otros casos no es necesario, en realidad. Va a depender mucho de los investigadores, ¿no? Y entonces es importante tener otro tipo de datos. Voy avanzando para que no se me vaya el tiempo. Otro criterio importante es el de la credibilidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es creíble todo eso que has recogido, ¿no? ¿Has captado el significado completo de lo que ellos quieren decir? ¿O te has imaginado, ¿no? Así como el pensamiento, el pensamiento mágico que les comenté hace un rato, el hecho digamos, tener esas ideas, pues no ayudan, ¿no? ¿Desde dónde estás interpretando a la gente? ¿Desde lo que dicen ellos o desde lo que piensas tú, ¿no? Y entonces ese ejercicio de doble hermenéutica pues tiene que quedar claro, ¿no? Estas amenazas a la credibilidad, pues ¿cuáles pueden ser, no? Las distorsiones ocasionadas por la presencia del investigador. De ahí es que les decía, ¿no? Una investigación etnográfica o con observación participante, o de investigación de acción participativa, puede ser muy interesante en este tipo de casos, porque nos ayuda a entender más una determinada realidad, ¿no? Porque en estos casos, por ejemplo, en la etnografía, el etnógrafo, al estar con una determinada cultura, hace que estas barreras vayan disminuyendo, claro, no se van a borrar, pero vayan disminuyendo, vayan siendo más flexibles, vayan permeando, de tal modo que el investigador pueda conocer más a fondo una determinada realidad. Las tendencias y sesgos de los investigadores también son importantes. Y el problema no es que el investigador tenga tendencias, sesgo, todos tenemos tendencias o sesgo, el problema es saber hasta dónde nosotros los encuadramos, o sea, cómo
nosotros los manejamos, ¿no? Y si tenemos un equipo que nos respalde, un equipo de repente que pueda contrastar con nosotros cierto tipo de, digamos, de entendimientos que estamos haciendo una determinada realidad. Las distorsiones de los participantes sobre los eventos, bueno, aunque esto lo dejo entre comillas, ¿no? O sea, a veces estaba hace unos meses en una capacitación para profesores, y la capacitación era sobre la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Y más o menos nos decían, habían dos expositores, uno de quali y uno de quanti, y de pronto el de quanti, no sé por qué, empezó a atacar al de quali, ¿ya? Ok, no es algo que yo estoy imaginando, sino esto fue lo que pasó. Y entonces el Quanti empezó a decir, ¿no? Y es que a veces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo acá entrevisto a 10 personas y esas 10 personas me dicen que estamos en el planeta de Marte, pues estamos en Marte para ellos, ¿no? Y si yo les hago caso, estaríamos en Marte, ¿no? Y entonces, la realidad es lo que ellos me dicen, ¿no? Y entonces, los que estábamos ahí estábamos, pero nos caímos como condorito, ¿no? Para atrás, así, plop. Nos caímos hacia atrás y dijimos, ¿este tipo de dónde ha salido, no? O sea, este tipo ignora todos estos años de construccionismo social, está ignorando todo lo que se sabe sobre, qué sé yo, interaccionismo simbólico, cómo cruzar data, se está olvidando de la triangulación, se está olvidando de todo, ¿no? Y entonces decía, es que si 10 personas dicen que vivimos en Marte, entonces vivimos en Marte. Entonces, si la investigación cualitativa va por ahí, entonces yo no le creo. Claro, pues no vas a creer a alguien que está diciendo esas cosas, ¿no? Pero lo que sí hacemos nosotros, no es decir que pues lo que dice la gente es, ¿no? Bien afincados dentro de este construccionismo, podemos decir, por ejemplo, que las personas están interpretando una realidad de ese modo, ¿no? Podemos decir, las personas interpretan, ok, interpretarán que están en Marte, Venus, qué sé yo, interpretan eso. Ahora, ¿cómo lo discutimos? Pues habrá otras fuentes para discutirlo, ¿no? Habrá triangulación que hacer, habrá que leer otro tipo de materiales, habrá que ver, no sé, qué medicamento están tomando, ¿no? No lo sé, no lo sé. Formas de lograr la credibilidad, ¿no? La corroboración estructural, por ejemplo, es una de las que me interesa bastante. Mike Huberman y Saldaña, en este texto que ya les comenté sobre este handbook que tienen de análisis de datos cualitativos, hablan acerca de algo que se llama la cadena lógica de evidencia. Este término me interesa bastante. La cadena lógica de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros encontremos algo en la investigación cualitativa, ese algo tiene que estar sustentado en algo más. Y ese otro algo más tiene que estar sustentado en algo más. Y así, hasta que la base de ese algo más sean los documentos, sean las fuentes que nosotros encontramos en el análisis. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, que mi alumnita tenía pensamiento mágico, ¿no? Volviendo al ejemplo de hace un rato, yo no puedo decir que ella tiene pensamiento mágico si es que yo estoy sustentando eso que creo que ella tiene en lo que yo pienso. Repito, yo no puedo decir que ella tiene pensamiento mágico si sustento que existe ese pensamiento mágico en función de lo que yo creo. Debería ser al revés. Yo tengo que sustentar que ella tiene pensamiento mágico, si lo tiene, ¿no? En función de lo que ella dice, en función de su cultura, en función de su contexto. Porque si rompo el contexto, obviamente pues puedo inventar muchas historias. Entonces tengo que generar una cadena lógica de evidencia para sustentar lo que digo, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien viene y me dice, oye, esta alumnita tiene pensamiento mágico, ya genial, pero ¿dónde está la evidencia de eso? En lo que dice, que digamos tiene delusiones o tiene imaginaciones. Ya, genial. ¿Y eso dónde nace? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es su discurso, ya, pero ¿su discurso dónde nace? Su discurso nace en un contexto. Genial. Entonces, eso que tú dices que tiene, en realidad no es, ¿no? Porque hay otras cosas más que me pueden ayudar a explicar eso. A eso nos referimos con esta cadena lógica de evidencia, ir escarbando hasta encontrar, ya sea en el texto o en el contexto, elementos explicativos que me permitan decidir o que me permitan indicar si es que una afirmación, digamos, se acerca o no se acerca, o lo que yo estoy diciendo se acerca o no se acerca al entendimiento de estas personas, ¿no? Entonces, eso es importante, esta cadena lógica de evidencia es importante. Y por ahí tenemos a la adecuación referencial, vale decir, la cercanía entre el agente externo y el agente interno, o sea, vale decir, entre el investigador y el investigado, entre, digamos, estas estancias prolongadas en el campo, muestreo dirigido intencional, una triangulación, auditoría externa, entre otros elementos que ustedes pueden leer ahí, que hacen que, digamos,
existe una mayor credibilidad de lo que yo voy a decir. Porque si es que yo interpreto algo y ese algo está basado literalmente en la nada, pues entonces no sirve, ¿no? Ese algo tiene que estar basado en lo que la persona está informando. No solamente, como esto lo dicen ya muchísimos autores, no solamente se trata de leer el texto, sino también el contexto de donde nace ese discurso, para que a partir de ello nosotros podamos dar una suerte de mejor análisis. Sigo con estos últimos criterios, y ya son los últimos, se los prometo porque ya es mucho tiempo. Bien, la transferencia. ¿La transferencia de qué trata? Perdón, creo que lo estoy pasando a la diapo. Ahora sí. La transferencia. ¿De qué trata la transferencia? De que los resultados pueden aplicarse a contextos similares. Miren, esto es interesante, ¿ya? A veces cuando se hace investigación cualitativa se piensa que el único que debe entender, o que entiende, perdón, la investigación que ha hecho es el investigador. Entonces hay muchísimos libros de investigación cualitativa donde el único que los entiende es el investigador. Y de repente alguien quiere encontrar algo similar a lo que ese investigador encontró, pues terminas yéndote contra la pared, porque no logras encontrar eso. Porque para encontrar eso que ese investigador encontró, pues como diría mi amiga, ¿no? Tienes que encarnarte en ese investigador. O sea, tienes que ser él, tienes que leer todos los libros que él ha leído. Y al final, pues eso, en realidad, te quita muchas cosas, porque al fin y al cabo, no se puede. Entonces, esta esencia en los resultados puede aplicarse a otro tipo de realidades, pero realidades cercanas. Tampoco piensen que por lo que encontremos aquí en Perú se va a aplicar en otros países, ¿no? Realidades cercanas, me refiero, contextos cercanos, urbes, zonas rurales, etc. La transferencia, ya lo hemos dicho, no la realiza el investigador. Es este investigador quien debe describir con toda amplitud y precisión el ambiente, los participantes, entre otros. Es importante que la muestra sea heterogénea, claro. Claro, una muestra heterogénea nos va a generar una mayor amplitud de conocimiento de una determinada realidad. Siempre apelo cuando viene alguien y me dice, oye, quiero hacer una investigación cualitativa, genial. ¿Y cómo has pensado hacer tu muestreo? Ah, por conveniencia. Genial, puedes retirarte. Entonces, muestreo por conveniencia está bien, pero está bien en determinados casos, ¿no? En otros casos, en otros tantos casos, el muestreo por conveniencia no es muy útil. La confirmación, demostrar que se han minimizado los sesgos y tendencias. Tenemos tendencias muchísimas, ¿no? Tenemos sesgos muchísimos, ¿no? Implica rastrear la fuente de los datos, de dónde estamos recogiendo estos datos para hacer las interpretaciones, entre otros, y más o menos se aplicarían los mismos criterios para reducirlos, los mismos criterios que en el caso de la credibilidad. Finalmente, y ya con esto cierro, finalmente tenemos dos criterios más. El de la fundamentación, que nos dice qué cosa, ¿no? Que la amplitud con la que una investigación posee las bases teóricas y filosóficas y provee un marco teórico referencial que informe al estudio. Sería importante contar con un marco teórico de referencia antes de ingresar a hacer una investigación cualitativa. Antes, cuando Bernie Gleiser y Anselm Strauss plantearon su investigación, plantearon el libro Descubriendo la teoría fundamental en 1956. Ellos que decían, ¿no? Bueno, es que la teoría como que debe quedarse un poquito al lado y debemos centrarnos más en lo que diga la gente. Genial. Después, esto es chisme metodológico, después Gleiser y Strauss rompieron. Porque así pasa con los metodólogos, rompieron. Entonces uno se fue por un lado, el otro se fue por otro lado. Y Anselm Strauss empezó a publicar con Juliet Corbin. Y entonces hay un texto muy interesante, muy bonito, que lo publica la Universidad de Antioquia, que en realidad el texto es del 92 o 93, pero la Universidad de Antioquia lo publica en 2002, si no me equivoco, que es sobre bases teóricas de la investigación cualitativa, publicado por Strauss y Corbin. ¿Y qué es lo que plantea Strauss? Porque ya se había separado de Gleiser. Que la teoría se puede usar en todo el proceso de la investigación cualitativa. Entonces, eso que nos contaron de repente en la universidad de que la investigación cualitativa no utiliza teorías o que se aleja de las teorías, está para nada, ¿no? Eso, todavía seguimos leyendo textos del 60 o textos del 70 cuando en realidad se ha escrito mucho más. Y la investigación cualitativa, claro que puede usar, pero como referencia, y eso es lo importante, como referencia.
como referencia. Entonces esto tiene que ver con la revisión de una literatura extensa y pertinente, y debe incluir un razonamiento muy firme sobre las razones por las que se recurre a un enfoque cualitativo. Y finalmente la aproximación tiene que ver con la contundencia con que se aplicaron, con la que se aplican, con la que se explicitaron los juicios y la lógica de estudio. Y esto también tiene que ver con la cadena lógica de evidencia, ¿no? La cadena lógica de evidencia que les hablaba hace un rato. Es decir, tú quieres plantear una inferencia en tu investigación, quieres llegar a señalar, digamos, algún resultado, quieres plantearte, digamos, qué sé yo, que los niños presentan un mayor apoyo social por parte de la institución que los está albergando, ¿no? O que los niños entienden el apoyo social del modo A, B o C. Genial. Si quieres argumentar eso, pues tienes que fundamentarlo, ¿no? Y hay estrategias que nos ayudan a evidenciar esa situación. O sea, hay una lógica semántica que aplica en la investigación cualitativa cuando, por ejemplo, nosotros elaboramos mapas semánticos, ¿no? Esto lo hacemos con Atlas TIA cada rato, elaboramos mapas semánticos y vemos cómo cada código se engarza con otro código para poder dar explicación de determinados fenómenos, pues eso es una maravilla, ¿no? Entonces, la idea es que tratemos de argumentar, sí, ¿no? Encontrar cosas en la realidad, sí, pero de que esas cosas que encontremos en la realidad estén debidamente fundamentadas, ¿no? Entonces, que sean claras, ¿no? Y que el juicio y que la lógica que se aplique sea lo suficientemente clara como para poder afirmar y sustentar lo que estamos sustentando. Si no, estaríamos haciendo o estaríamos cayendo en esa investigación cualitativa, que no es investigación cualitativa y que se hacía hace muchos años atrás. Muchas gracias. Bien, Eli, queremos agradecerte por tu presentación. Fue muy clarificadora de algunos temas y de algunos puntos. Quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se escucha, no? Sí, claro. Sí. Sí, mira, primero, gracias por la exposición, Eli. Fue muy entretenida, lo que me sorprende mucho. Me gustan las exposiciones entretenidas. Yo no sé nada de investigación cualitativa. ¿Así? Me dedico a la filosofía y no sé qué tipo de investigación es la que hacemos en realidad. Es una gran pregunta para la filosofía. Pero me quedé con el tema que marcaste de cuando hiciste la investigación de Sendero Luminoso, Ya. en donde decías que muchas veces la ideología de turno que te mide la investigación puede confundir al investigador con el objeto de estudio, ¿no? Claro. Pero recuerdo en un curso que tuve de magíster, donde un profesor nos explicaba que él tenía un tesista que quería atacar al capitalismo. Mira. Eh, Obviamente estoy de acuerdo con hacerlo, pero eso también es parte de un sesgo que yo tengo, ¿no? La cosa es que el profesor nos contaba que este alumno que tenía nunca pudo llegar a resultados claros ni objetivos en su investigación, porque en vez de confundirse el investigador con el objeto de estudio, más bien se separaba tanto y odiaba tanto su objeto de estudio que no podía ofrecer productos creíbles para su investigación, ¿no? Ya te Entonces estoy mi pregunta es, ¿cómo puede ser, cómo puedes formar a alguien sobre todo que está en primer año de universidad, alguien que está con todo este ánimo de cambiar el mundo, ¿no? Que quiere atacar la ideología? Sobre todo pensando que en tu caso tú tienes el Sendero Luminoso, en Chile también tuvimos una dictadura y tenemos mucha gente joven que quiere alejarse de toda la herencia que nos dejó la dictadura. Entonces, ¿cómo uno puede generar una pedagogía de la credibilidad, ¿no? Una pedagogía que al enseñar este tipo de investigaciones no permita que el investigador ni se confunda ni se aleje lo suficiente del objeto de estudio como para generar una investigación válida? Mira, muy interesante. Gracias, Nicolás. Yo vengo estudiando esto desde más o menos, qué sé yo, 2011 más o menos. Entonces, yo recuerdo una vez cuando estaba en la clase de doctorado en Ciencias Sociales ahí en San Marcos. San Marcos, bueno, es una universidad histórica acá, es la más antigua del Perú y creo que de América, no lo sé. Entonces, es una universidad muy antigua, mucho prestigio y demás dentro de las públicas.
Y entonces yo recuerdo que esa vez expuse mi tema de investigación frente a mis compañeros que también son doctorandos, ¿no? Y la expuse y le dije, bueno, yo quiero conocer por qué estas personas forman su identidad política, cuál ha sido la lógica de su identidad política, por qué es que tienen esta identidad política. ¿Y saben cuáles fueron las preguntas que me hicieron? ¿Tú eres de Sendero? ¿Tienes amigos de Sendero? ¿Tienes una novia de Sendero? ¿Admiras a Sendero? ¿Quieres pertenecer a Sendero? Esas fueron sus preguntas. Estoy hablando de doctorado, de una universidad nada mal, o sea, una universidad buena. Y entonces yo recuerdo que salí muy, o sea, muy cargado, porque vamos, yo en todo lo que ya llevo tiempo, digamos, haciendo esto, y ya más o menos aprendí a responder. Y lo que yo encontraba en esto, de esto que tú denominas esta pedagogía de la credibilidad, es ser lo más transparente posible. Es decir, mientras, mientras más y mejor puedas sustentar tu punto de vista, pues a buena hora. Por ejemplo, ¿qué me ayudó muchísimo a mí? A mí me ayudó muchísimo que cada vez que voy a un grupo o a una conferencia y hablo sobre Sendero, me sirve decir que la única forma de vencer algo, ¿no? La única forma de vencer algo es conociéndolo, ¿no? Eso está en el arte de la guerra, y hace muchísimo años alguien lo escribió, y entonces buenamente haríamos el leer eso, ¿no? Entonces, si quieres conocer, pues si quieres combatir algo, si no te gusta algo, pues conócelo, ¿no? Y conócelo a fondo, ¿no? O sea, genial, ¿quieres combatir el capitalismo? Perfecto. ¿Has leído libros sobre capitalismo? O sea, ¿has leído a los autores seminales de toda esta lógica? Entonces, léete eso, ¿no? Y, no sé, de repente te terminas enamorando, porque ya sabemos que entre los opuestos hay pues también, ¿no? Entonces, la forma, creo yo, de formar esta actitud crítica es conociendo un poco más, leyendo mucho más y saliendo un poco de las cuatro paredes del lugar en el que estás. Por ejemplo, a mí donde mejor me he ido hablando sobre Sendero y sobre estas cosas es fuera de Perú que dentro de Perú. No sé si en Chile pase lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo hablo de estos temas dentro de Perú, toco muchas fibras. Toco muchas fibras porque hay mucha gente que lo ha sentido, hay mucha gente que tiene familiares que los han matado y tal, y entonces hablar de eso dentro de Perú, así hayan pasado más de 40 años, la gente aún lo sigue vivenciando, y entonces esto es muy delicado. Por ende, a veces es importante ir de afuera hacia adentro, hablar esto con la mayor claridad posible, entender y también hacer que los demás entiendan pues, que no eres ni un fanático ni nada, y que si bien asumes una postura de crítica hacia el grupo, pues también asumes una postura crítica frente a lo que hizo el Estado en ese entonces, y entonces hay que ser pues lo más abierto posible a hacer, digamos, una labor pedagógica lo suficientemente amplia como para que, digamos, las demás personas puedan aprender de ello, ¿no? Felizmente no me ha ido mal con los estudiantes, hasta ahora no he tenido ningún estudiante que me haya querido otra cosa, y creo que en ese sentido, pues esto ayuda bastante, ¿no? Gracias, gracias Nicolás. Perfecto, muchas gracias, Eli. Claro, acá también se da Una que pregunta de estamos en el momento oportuno para poder conversar de estos temas, ¿no? Donde gracias al estallido social podemos conversar de estos temas. Y la juventud sí quiere apartarse de esto, ¿no? Sí quiere pensar esto. Adelante, Diego. Hola, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Diego, perfectamente. Chévere. Tengo una pregunta para ti, Eli. Tú tocaste un tema muy importante también que pues sabemos que no es adecuado o no es conveniente querer pues retribuir económicamente a futuros participantes, nuestras investigaciones y cosas así, ¿verdad? Ya tiene que ver con aspectos éticos. Pero tú, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cuáles serían algunas consideraciones importantes que deberíamos tomar en cuenta, algunos tips desde tu experiencia, pues, para poder reclutar sus participantes que necesitamos? Porque sabemos si es que no tenemos participantes, realmente una investigación se viene abajo, se cae. Sabemos que también en ciertos países, en nuestra región, como en Ecuador, no existe una gran cultura de investigación. Eso también impide reclutar o que exista una buena disposición de las personas a querer participar en estudios de investigación.
Entonces, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cuáles serían algunos lineamientos o tips desde tu experiencia que nos ayudarían a poder llegar a esas personas y convertirlas en nuestros participantes? Gracias, gracias Diego. Gracias a ti. Bien, pues bien, ¿qué te puedo decir? Es que no hay una receta mágica para empezar. No hay una receta mágica porque cada región, en cada grupo nos vamos a encontrar con personas muy distintas, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, allá en el 2006, hola, ya está. Creo que pensé que me había ido de la conversación, pero solamente ya no estoy compartiendo pantalla. Ya, a mí, por ejemplo, me pasó en el 2006 que cuando fui a un pueblo de Ayacucho es una región altondina aquí en Perú, muy golpeada por el tema del conflicto armado, y le pregunté a una madre de familia, digamos, queríamos hacer una entrevista, ¿no? Y lo que pasó fue, lo que nos dijo fue algo muy significativo, y lo llevo siempre para mí. Era una madre de familia de muy escasos recursos, una educación bastante limitada. Y entonces cuando le pregunté, le preguntamos si podía ayudarnos con una entrevista, la respuesta fue, ¿para qué? A pesar de que ya le habíamos explicado, ¿qué es lo que quieren obtener con esa entrevista? ¿A quién le va a servir esa entrevista? Nosotros no nos esperábamos esa respuesta. No nos esperábamos. Nosotros nos esperábamos una respuesta de alguien a la cual si le decíamos, oye, te quiero hacer una investigación y quiero que me apoyes, esperábamos una respuesta positiva habitualmente. Pero nos encontramos con una respuesta muy a la defensiva. Entonces, esas situaciones son con las cuales nos encontramos en la investigación cualitativa también. ¿Qué es lo que yo podría decir? ¿Qué es lo que yo podría recomendar? Siempre es mejor que la persona esté dispuesta a participar para que participe. Cuando la persona no está dispuesta a participar, difícilmente vas a hacer que participe. Mi sugerencia es ser lo más claro y transparente posible con lo que tú quieres encontrar, con lo que tú quieres indagar, y también teniendo en cuenta si es un tema más o menos sensible. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿cómo hiciste para que esta gente de Sendero hable? Son personas que de buenas a primeras no quieren hablar. Y como me dijo una vez, una de esas de mis compañeras de la clase del doctorado, saliendo de la clase, me dijo, oye, yo quisiera entrevistar a esta gente, ¿no? Yo quisiera entrevistarlos. ¿Cómo hiciste tú para entrevistarlos? La respuesta que yo le di es simplemente no ser como tú. Esa es la respuesta que le di. ¿Por qué? Porque si yo voy a entrevistarlos desde la óptica de que son unos salvajes, bueno, que de hecho que lo eran, ¿eh? Son unos salvajes, son unos asesinos, son tal y tal, pues no voy a conseguir nada. O sea, no voy a conseguir nada, definitivamente no voy a conseguir nada, porque las personas se van a cerrar. Y obviamente mi actitud también va a ser muy negativa para entrevistarlas. Entonces lo mejor es siempre ser lo más claros posibles, desde el consentimiento informado hasta que las personas nos digan algo. Ahora, ten en cuenta lo siguiente, en la investigación cualitativa, la muestra cualitativa por lo general no es muy grande, ¿no? Repito, 10, 15, 20, no sé cuántas personas. No son muchas. Y conseguir esas no muchas personas es a veces más sencillo que pues estarse matando consiguiendo 100, 200 y más. Y conseguir esos consentimientos informados o esas aceptaciones, pues hasta pueden ser un poco más plausibles, ¿no? Y en ese sentido, mi sugerencia es siempre partir con la claridad, partir con el consentimiento en cualquier formato, pero tener siempre el consentimiento a la mano, ser paciente, ser muy paciente para conseguir, digamos, la aceptación, ¿no? Y si no la hay, pues no la hay, ¿no? Me ha tocado a mí también, en este proceso de investigación, por ejemplo, el hecho de ir al penal un domingo, para hablar con ellos y ver si les puedo presentar la carta, ir el siguiente domingo para efectivamente presentarles la carta y luego ir de repente cada fin de mes durante 1 o 2 domingos más hasta que acepten la carta. ¿Te imaginas eso? Y eso no es sencillo. O sea, hay que estar al pendiente, o sea, hay que también esperar sus tiempos, porque los tiempos de la comunidad, los tiempos de la gente no son nuestros tiempos. Y en una investigación cualitativa, eso sí, demora un poco. Gracias, Diego. Gracias también a ti. Disculpen, tenemos una pregunta de Alejandro Recio. Alejandro. Sí. Hola, saludos, Eli, te felicito por tu ponencia de hoy y por este conversatorio. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y nos has iluminado mucho sobre aspectos que tienen que ver con
con el enfoque cualitativo y con todos los mitos que hay alrededor. Yo, al igual que Nicolás, también procedo de la filosofía, pero por diversas razones sí que he entrado en contacto con el enfoque cualitativo en algún momento de mi vida, e incluso sí que me he planteado algunas cuestiones como las que tú has corroborado hoy sobre lo que yo ya venía pensando, y es que efectivamente este método cualitativo se tiene que enfrentar a lo que serían cosmovisiones y a lo que serían puntos de vista ideológicos que no solo afectan a los que tomamos como sujetos de estudio, porque no me gusta tanto hablar de objeto de estudio cuando se estudia a una persona, sino que tomamos a los sujetos de estudio y a esas cosmovisiones que vienen, bueno, que han venido forjando a lo largo de su vida, esa mentalidad, esa psicología o esa ideología, como queramos llamarlo, pero también este investigador cualitativo tiene algo en especial con respecto a lo que puede ser el científico natural o lo que es el científico cuantitativo, y es que también tiene que someter a análisis su propia cosmovisión, tiene que someter a análisis desde qué punto de vista, desde qué ideología está interpretando. Porque, como bien has dicho, es ejercer una interpretación de otra interpretación también. Claro. Y entonces eso implica tener que hacer un autoanálisis de cuáles son mis ideas, de cómo estoy yo enfocando un determinado aspecto y de cómo me enfrento finalmente a lo que puede ser la realidad del otro, a lo que puede, ya no vamos a decir realidad del otro, sino a la verdad del otro, entendiendo que esa verdad no solo está en lo que yo describo o en lo que yo explico, sino que también está en lo que yo trato de interpretar, de comprender, ¿no? En este punto de vista sí que ahí hay un juego entre las visiones de mundo, que eso finalmente la filosofía sí lo estudia, y la filosofía sí que ha estudiado sobre la Weltanschauung, que se dice visión de mundo en alemán, y que eso ha sido muy estudiado por Dilthey, por Heidegger y por otros autores, y ahí sí que entran en pleno contacto, y yo siempre lo he considerado así, lo que es el enfoque cualitativo, sobre todo el fenomenológico y el hermenéutico, con lo que sería más el estudio de campo propio de las ciencias sociales. O sea, filosofía y ciencias sociales ahí se dan la mano. Entonces, bueno, pues me gustaría que me ilustraras algo más acerca de lo que serían estos enfoques, o que me dijeras si bien caminado pensando así, ¿no? Cuando trato de aplicar una hermenéutica desde un enfoque cualitativo. Dale, gracias. Gracias, mi estimado Alejandro. Pues bueno, lo que pasa es que es muy interesante cuando estamos avanzando en investigación social. Muchas veces vamos a encontrar que esta investigación social no está exenta de nociones, bueno, como ninguna ciencia, no está exenta de nociones de filosofía y demás. Y por ejemplo, cuando nosotros queremos aplicar una hermenéutica, ¿no? Que es bellísima la hermenéutica, es muy interesante, pero es chévere leerla, hacerla es otra cosa, ¿no? Hacer hermenéutica es todo un lío, porque implica no solamente leer textos, ya es relativamente sencillo hasta cierto punto leer textos, el asunto es cómo lees un texto de vida, cómo leemos una entrevista, o sea, cómo leemos esos textos, de eso es lo difícil, ¿no? Y hay algo que es, por ejemplo, la fenomenología hermenéutica, que es un cruce muy simpaticón entre ambas, esto también está en el texto de Creswell, en el cual nosotros podemos confluir un poco, entender lo que la persona siente, lo que la persona está viendo, lo que la persona está sintiendo, pero a su vez analizarlo, ¿no? Interpretarlo, darle este doble sentido, digamos, que nosotros estamos viendo, donde no solamente es esa interpretación que hacen ellos de sus vidas, sino es la interpretación que nosotros hacemos de su interpretación, y esta es la parte difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a hacer esa doble interpretación? En términos prácticos, ¿ya? En términos prácticos, yo, por ejemplo, utilizo mucho el Atlas T, y disculpen que me meta con un tema muy técnico, yo utilizo Atlas T, por ejemplo, que es un software de análisis de datos, para cruzar dos cosas. Me sirve para cruzar dos cosas. Me sirve para cruzar el análisis teórico que yo hago de una determinada realidad, o sea, por ejemplo, yo estoy investigando, qué sé yo, a ver, pongamos que estoy investigando las autolesiones en jóvenes, ya está. ¿Por qué es que los jóvenes se autolesionan? Quiero conocer cuáles son sus razones para autolesionarse. Y entonces puedo buscar bibliografía sobre autolesiones. Me recojo diversos autores y hago lo que llamamos, si ustedes conocen muy bien, una revisión bibliográfica estructurada. Entonces hago una revisión bibliográfica estructurada, la puedo hacer con Atlas T, la puedo hacer con un software de análisis de datos.
hago mi revisión bibliográfica y posteriormente el análisis que yo encuentre en la investigación con estos jóvenes, puedo cruzarla con esos datos teóricos que he obtenido. Al hacer ese cruce se genera una maravilla de conocimientos. Es algo que yo siempre les digo a todos mis estudiantes, es algo que tú ves que cómo confluyen las cosas, cómo confluye la teoría social que nosotros tenemos de base con la empírica. Y entonces todos estos conceptos que a veces nosotros vemos tan abstractos, como por ejemplo el interaccionismo simbólico, por ejemplo cuando nosotros decimos un análisis hermenéutico o una inducción analítica, por ejemplo, o sea, cuando nosotros pensamos en estos conceptos abstractos, se concretizan a través de estas redes semánticas, donde nosotros podemos cruzar tranquilamente lo que dice una persona o un grupo de personas con lo que está diciendo nuestra teoría. En ese sentido, la teoría social nunca se escapa, ¿no?, del análisis que nosotros vamos a hacer de nuestra realidad, y en ese sentido pues va bien encaminado lo de los estudios fenomenológicos, lo de los estudios hermenéuticos y la fenomenología hermenéutica, que es quizás una de las cosas más bellas que hay, ¿no? Adelante, Alejandro. Y bueno, otra cosa que me gustaría decirte, claro, la manera en la que yo entré en contacto con el enfoque cualitativo fue pues cuando quería hacer análisis de distintos conceptos trabajando la filosofía para niños. O sea, a la vez de aplicar o sea, a la vez de hacer una aplicación pedagógica dentro del aula, yo me di cuenta de lo que mejor funcionaba aquí era, claro, cómo conciben, por ejemplo, los estudiantes pues el racismo. Pues llevas una historia, uno inventa una historia relacionada con el racismo, la cuenta y se pone a debatir y a proponer distintos discursos dentro del propio aula. Y aquí me di cuenta que lo que funcionaba era la dinámica de grupos, que realmente, o sea, el enfoque cualitativo era más rico de lo que yo pensaba, porque no solo era hacer entrevistas o cuestionarios, sino que también desde los años 50 la mercadotecnia, desde estudios de mercadotecnia se venía aplicando eso de la dinámica de grupos, que finalmente también luego lo aplicaron los psicólogos y se amplió mucho más. Entonces, la dinámica de grupos lo que me dio cuenta es que se puede realizar un análisis cualitativo, pero también desde la propia interacción con distintos sujetos, sin necesidad de recurrir a una entrevista o de hacer todo ese proceso de entrevista, sino más desde el propio ámbito educativo en este caso, o también psicológico, no sé. No, claro, la dinámica de grupos leí que funcionaba con grupos pequeños y no en un aula de 40. Pero bueno, esto ya no sé si sería correcto decir que es dinámica de grupos o qué puede ser lo que hice, o lo que quería hacer. Te respondo cortísimo porque sé que hay otras preguntas en el chat. A ver, lo que hay es que ya todas esas cosas han evolucionado. Yo cuando estudiaba en la universidad me decían que los grupos con los que trabajamos los psicólogos son grupos entre 6 y 12. Cuando me fui a Argentina en el 2007, conocí psicólogos que trabajaban con grupos de 30, con grupos de 40, con grupos de 50, entonces dije no. Cuando me fui a otros países y me di cuenta que trabajaban con grupos más grandes y dije no, lo que me han enseñado era de hace muchos años atrás y en realidad se pueden hacer muchas más cosas. Obviamente cuando son grupos pequeños, pues hay mayor interacción, como que se pueden rescatar cosas, pero eso no niega que se puedan trabajar con grupos grandes. Ahora, este tema del estudio de las interacciones, y me imagino que ustedes han revisado a Goffman, ¿no? Cuando hace el estudio, ¿no? De estas, ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Ay, se me va. Estigma, que es uno de ellos, la representación social de la persona en la vida cotidiana, que son textos que básicamente donde él empieza a analizar estas interacciones a nivel micro, ¿no? Como el padre de la microsociología, que es, empieza a estudiar estas relaciones a nivel micro y a partir de ellos se empieza a interpretar. Justamente lo que has dicho me hace acordar a cómo es que muchas veces hay estudiantes que dicen, yo quiero hacer un análisis de grupos, perfecto, pero ¿qué quieres analizar? Quiero analizar una conducta individual. Pues no cuadra. O sea, tú quieres analizar una conducta individual y la quieres analizar en grupos, no cuadra. O quieres analizar una conducta de grupos y la analizas de modo individual, tampoco cuadra. Por ejemplo, conocí gente que me dice, yo quiero analizar el pandillaje en adolescentes. Genial, cómo los chicos generan pandillas. Ya, ¿y qué quieres hacer para analizar el pandillaje? Entrevistas. No cuadra, porque el pandillaje es un fenómeno grupal, ¿no? Quiero analizar por qué los chicos molestan a las chicas cuando pasan por el barrio. Ya. ¿Y cómo lo quieres hacer? Con entrevistas. Es una conducta grupal. Entonces, hay espacios para analizar grupalmente y hay espacios para analizar individualmente. Y el espacio, el salón de clase, es un salón muy lindo
como para hacer distintos tipos de análisis, pues, en toda la psicología, en todo el análisis de grupos y en toda la investigación cualitativa. Es un espacio riquísimo, ¿no? Los estudios etnográficos, por ejemplo, hablan bastante de esto, muchísimo sobre estas cosas. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta también de Mario. Mario quería hacer una pregunta y un comentario. ¿Está ahí, Mario? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Oye, Bien. gracias por la colaboración. Voy a hacer el comentario y algunas preguntas. Mira, refiero a un caso primero, ¿no? Hace un tiempo un estudiante de antropología de Colombia, en la Universidad del Cauca, hizo una tesis sobre arte visionario, que es bien interesante, ¿no? Esta perspectiva del arte visionario. Y tiene que ver con las prácticas chamánicas, ¿cierto? Y va como relacionado con lo que mencionabas del pensamiento mágico en este punto, ¿no? Y entonces, bueno, él hizo el estudio del arte, del caso, ¿no? La cuestión de marcos teóricos, en fin. Pero claro, el objeto de estudio es como tan difícil de delimitar, digámoslo así, que era un complique la cuestión de los métodos, ¿no? A pesar de que hay la cuestión etnográfica y él estuvo en campo y todo esto. Entonces, este estudiante, cuando viajó al Putumayo colombiano a conversar con un médico tradicional que es pintor, él es pintor también, él pinta lo que ve en sus visiones de las tomas de ayahuasca, ¿no? Que aquí viene otro elemento interesante para este tipo de investigaciones. La idea era hablar con él, ¿cierto? Y claro, este chico fue con todo el arsenal de preguntas, casi que un cuestionario como para preguntarle qué es el arte, qué es la estética, ¿no? Qué es el Bildung, ¿no? Qué es la teoría de la representación, qué implicaría la mímesis, bueno, no sé qué, ¿no? Y claro, al inicio se confronta con la comunidad y la comunidad no le quiere responder. Porque no tanto, no es que sospecharan de él nomás, ¿no? Sino que era como que decían, bueno, pero es que no sabe hacer las preguntas también, ¿no? O sea, llega como a tirarnos un cuestionario y no, pues es más bien como entrar en relación con la gente y luego ya ir como indagando un poco, ¿no? Algunas cosas. Pero él iba así como con todo su entrenamiento, pues a aplicar su entrenamiento, ¿no? Tuvo que regresar y estuvimos conversando. Y le dije, no, pues, o sea, un primer paso que usted podría hacer es ir y tomar ayahuasca, que es parte de la metodología. Porque cómo se aprende y se construye este tipo de conocimientos y saberes, ¿no? Ahora, como hay tanto prejuicio con las plantas maestras, que ahí viene otro concepto difícil de pensar en la noción de ciencias, ¿no? Planta maestra, ¿sí? Muchos de los investigadores le decían, pero pues es que eso es drogarse, es que eso es ir y darse en la cabeza, dicen en Colombia, ¿no? Darse en la cabeza. Entonces, había toda una serie de problemas, digamos, a nivel de método, ¿no? Bueno, si iba él a investigar este campo de conocimientos que implica esta dimensión estética que permite una serie de representaciones sobre lo que se ve, en la visión, digamos, de la ayahuasca, el prejuicio sobre las plantas era un problema, ¿no? La cuestión de la validez de la experiencia otra, ¿no? A pesar de que era empirismo radical, llamémoslo así, ¿no? O como decía Deleuze, un empirismo trascendental, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, la vía que yo te sugiero, porque yo ya había probado ayahuasca y había inclusive ayudado a cocinar ayahuasca durante más de 4 años, es tomar ayahuasca y sentarte a conversar con el médico tradicional directamente allí. Y él me decía, pero es que si yo tomo eso y el efecto, es que el problema no es que veas el yagé o el ayahuasca como una causa y la embriaguez que provoca como un efecto. Hay que sacarlo de ahí para mirar cómo se va a generar ese proceso de razonamiento en ese contexto y generar la pregunta. Entonces el chico hizo el ejercicio, ¿no? Mira. Claro. Mira que salió publicado un texto de él, que es el resumen de su tesis de grado, ¿no? Y voy a contarles el título que le dio a la tesis de grado, salió de esa charla de estos dos tomados ayahuasca, digámoslo así, viendo visiones, ¿no?
que es un proceso hermenéutico, ¿no? Henry Corbin habla de la hermenéutica visionaria, ¿sí? Y hay todo este proceso, ¿no? Se habla de una fenomenología extática, ¿cierto? Entonces, toman el ayahuasca, ellos dos, ¿sí? Y yo le había dicho al chico, lo que tienes que hacer es, como solemos decir en la jerga, pues, del contexto, fajarse, pararse duro y ser capaz de hacer la pregunta. O sea, tienes que concentrarse, no dejarse ahí arrastrar por la visión, sino hacer la pregunta. Y empiezan un diálogo entre ellos dos. Y el chico le pregunta, bueno, ¿y para usted qué viene siendo el arte? Al médico tradicional que es pintor. Y el médico le dice esto: el arte es para nosotros, dice él, ¿no? Para mí, dice este médico tradicional que se llama Juan Bautista Ágreda, no lo miro hace años, un amigo, le dice: el arte es embellecer lo que el más allá hace presente. Hace esta definición, genera esta definición en este contexto. Y esa definición que sale ahí en contexto es el título que él le da a su trabajo de tesis en antropología sobre arte visionario, que a la vez es un concepto, ¿cierto? El arte es embellecer lo que el más allá hace presente. O sea, tiene toda una serie ahí de particularidades, ¿no? La forma en la que surge la definición, digamos, o la creación de este concepto, que podría ser la traducción del quichua sumac, por ejemplo, de la belleza, la noción de belleza, y de presencia también, pensando desde una fenomenología y del arte, surge en territorio, ¿no? Pero las confrontaciones con los límites de la teoría y de la metodología fueron lo interesante también del proceso, ¿no? Yo he hecho trabajo así, nunca he dicho que es investigación porque no ha sido así, en contexto, y la pregunta va en esta dirección también, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se ponen en límite las teorías, las metodologías, y el investigador se confronta con, digamos, la posibilidad de crear concepto también, ¿cierto? Que puede darse tanto en el contexto antropológico como el que estaba mencionando hace un momento, o en otro tipo de contexto, que ahí vendría la otra referencia, por ejemplo, la investigación en artes, Claro. que en Colombia y acá en Ecuador, pues yo he estado promoviendo un poco la posibilidad de generar procesos de investigación-creación. Y viene toda una serie de discusiones también, pero que van como en esta vía de puesta en límite, ¿no? De teorías y métodos, donde también lo cualitativo y lo cuantitativo a veces fluctúa mucho, se borra casi, ¿no? En algunos momentos. Sí, quería hacer esas dos reverencias nomás, ¿no? Para también no alargarme mucho. Muchas gracias. Mira, gracias. Oye, más bien gracias por los comentarios, mi estimado Mario. Está muy genial lo que cuentas. Y bueno, yo no al menos particularmente yo sí tendría muchos reparos. Está bien, estamos, no hay problemas ¿cómo se llama? No hay problemas en empezar diferente, ¿no? yo al menos tendría otra forma de hacerlo, y me parece genial, o sea, a mí me parece genial la forma como has partido, la forma como has, digamos, como también el estudiante se acerca, ¿no? Yo quizás partiría de otras cosas, quizás partiría de repente de un proceso de familiarización, que quizás no sea, digamos, algo tan veloz, ¿no? También estoy muy en contra de ir con preguntas muy estructuradas al campo, porque al fin y al cabo la gente pues ni las entiende, ¿no? Y peor que ni las entiende, genera reticencia en la gente. No te quieren responder porque al fin y al cabo pues piensan que eres un académico de la universidad y generas una distancia mucho más grande. Sí estoy de acuerdo en el hecho de tener una familiarización mucho más larga con la gente, y también ir, de repente, este término quizás no es el más adecuado, pero ir validando, lo voy a poner entre comillas, ir validando las preguntas con la gente. ¿Qué quiere decir esto? Ir viendo hasta qué punto las preguntas son entendidas por las personas, ¿no? Y en esa medida ir construyendo. La construcción del conocimiento no es algo único, y así como tu estudiante ha conseguido encontrar eso, quizás el día de mañana pues hayan también otras maneras, otros ángulos para analizar también ese mismo fenómeno que está investigando y que se pueda conocer más a profundidad. Me parece muy rico. Aquí en Perú, por ejemplo, que también tenemos larga historia con este tema, y en realidad
muchos lugares donde puedes hacer estas sesiones y demás, se ha hecho muy poco. De ayahuasca se ha hecho muy poco, te diré. No digo que no hay, sí, pero se ha hecho poco. Y también la crítica y la observación que se ha hecho sobre, no solamente sobre eso, sino sobre otras cosas, también es muy limitada, ¿no? Yendo, por ejemplo, digamos, salvando las distancias tremendamente, pero por ejemplo, hace poco nada más tuve una alumnita, repito, salvando las distancias, tuve una alumna que hizo su investigación sobre representaciones sociales del uso del cannabis sobre, ¿no?, el manejo del dolor crónico. Y no se imaginan ustedes la cantidad de peros que le dieron. O sea, la cantidad de peros, o sea, porque estaba investigando pues, el uso del cannabis, pero ni siquiera el uso del cannabis, digamos, el que se fuma, el aceite de cannabis. O sea, eso. Entonces, hay mucho prejuicio, ¿no? Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino las metodologías cualitativas, nos metemos con esas cosas. En las metodologías cualitativas estamos empapados de esas cosas. ¿En qué sentido? Investigamos esas cosas, pues. Investigamos lo que pasa por la cabeza de la gente antes de morirse. Si no, fíjense el texto de Gleiser y Strauss, ¿no? Que es un tema raro, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? Este tema de las heterotopías, ¿no? Investigamos heterotopías a cada rato, investigamos cosas raras, porque nos gusta investigar cosas distintas. Lo que piensa, qué sé yo, la trabajadora sexual, por ejemplo, cuando hace, qué sé yo, lo que hace. Lo que piensa el que pertenece, la mujer transexual, no sé, cuando va a un centro médico. Eso nos interesa a nosotros. Y eso también tiene que ver con la opción que nosotros tenemos para estudiar estos temas que son distintos y que nos interesan. Eso, por ejemplo, que no se ve en otro tipo de investigación. Por eso me apasiona la investigación cualitativa, sobre todo porque nos permite estudiar cosas diferentes y hacerlo de modos diferentes, como muy bien ha contado Mario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eli. En consideración al tiempo, yo creo que vamos a dejar la sesión hasta acá, pero me parece que el nivel de las preguntas y el diálogo ha sido muy, muy enriquecedor esta sesión, así que te agradecemos profundamente, Eli, la participación. Y los dejamos invitados para la próxima sesión, que sería, Nicolás. El miércoles 13, con la psicóloga Nicole Orekovacs, que va a presentar una investigación sobre la injusticia epistemológica y su discernimiento, el ejercicio de vigilancia y el ideal del saber, y la sesión final, el 20 de enero, con nuestro director Roberto Campos, sobre ética y educación, tentativas biofilosóficas. Así es. Así que muchas gracias por participar. Agradecimiento. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas, y pues nos vemos. Estoy en redes con el mismo nombre, por si quieren Vale, gracias. y conversamos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Feliz año. Muchas gracias. Feliz año. Buenas tardes.